Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. Validez. Definición, evidencias relacionadas, técnicas utilizadas para su cálculo, confiabilidad, definición, tipos, técnicas para su cálculo, factores que pueden afectar la validez y confiabilidad de un instrumento. ¿Cómo saber si un instrumento es confiable y válido? Estos son algunos de los aspectos que veremos a continuación. Fundamentación bibliográfica. Hernández Sampieri y otros, 1998. Hurtado, 1998. Kerlinger, 1979. Manual de Normas de la UFT, 2001. Validez. Definición según diversos autores. Grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Hernández Sampieri. Grado en que un instrumento realmente mide lo que el investigador pretende. Thorndike. Evidencias relacionadas con la validez. Contenido. Criterio. Constructo. Evidencia relacionada con el contenido. Es el grado en que la medición representa al concepto medido. Se determina antes de la aplicación del instrumento mediante el juicio de expertos. Evidencia relacionada con el criterio. Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con algún criterio externo. Entre más se relacionen los resultados del instrumento con el criterio, mayor será su validez. Validez concurrente. Si el criterio se fija en el presente. O validez predictiva, si el criterio se fija en el futuro. Constructo. Es una variable medida que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico. Ruiz Bolívar, 2001. Evidencia relacionada con el constructo. La validez de un constructo incluye 3 etapas. Primera, relación teórica entre los conceptos. Segunda, correlación de conceptos y análisis. Tercera, interpretación de la evidencia empírica, de acuerdo con el nivel en que clarifica la validez de un constructo de una medición en particular. Cálculo de la validez. Validez de contenido, juicio de expertos. Validez de criterio, correlacionar la medición con el criterio para obtener el coeficiente de validez. Validez de constructo. Suele determinarse un procedimiento estadístico denominado análisis de factores. Sólidos conocimientos estadísticos. Programas apropiados de computadoras. Confiabilidad. Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Tipos de confiabilidad. En relación con el calificador, en el curso del tiempo, en relación al contenido de la prueba. En relación con el calificador,
Nos dice Pearson: dos expertos califican los resultados obtenidos por un grupo, luego calculan el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson R o el porcentaje de coincidencia entre ambos observadores. Por ejemplo, cuestionarios con preguntas abiertas. En el curso del tiempo, podemos encontrar inestabilidad temporal de la medición, donde el investigador obtiene valores diferentes al aplicar el instrumento a la misma unidad de estudio en ocasiones diferentes. Por lo que se recomienda: primero, aplicar el instrumento 2 veces a un mismo grupo, y segundo, correlacionar los resultados. Confiabilidad en relación al contenido de la prueba. Muestreo o selección de los ítems. Variedad de contenidos que se desean medir. Técnicas para el cálculo de la confiabilidad. Tenemos términos básicos, que son coeficiente, correlación, estratificar, ítem, hipótesis, variable. Coeficiente: valor relativo que se le atribuye a cada prueba o examen. Relación o proporción entre una variable significativa y cierta, base arbitrariamente fijada dentro de un área espacial determinada y cierto periodo de tiempo convencional. Por ejemplo, coeficientes de producción, de natalidad, de criminalidad, de mortalidad, de divorcios. Correlación. Relación recíproca. Medida de la asociación lineal entre dos variables. Estratificar. Conjunto de elementos que, con determinados caracteres comunes, se ha integrado con otros conjuntos previos o posteriores para la formación de una entidad o producto histórico de una lengua. Técnicas para el cálculo de la confiabilidad. Coeficiente de correlación igual a coeficiente de confiabilidad del instrumento. Valores 0 a 1. No puede ser negativo. Raíz cuadrada del coeficiente de confiabilidad es igual al índice de confiabilidad del instrumento. El test-retest o medida de estabilidad. Test paralelos o métodos de formas alternativas. División por mitades o mitades partidas. Coeficiente alfa de Cronbach. Kuder-Richardson o coeficiente KR20. Veamos las técnicas de test-retest o medida de estabilidad. El investigador debe aplicar el mismo instrumento 2 veces al mismo grupo después de cierto periodo. Debe calcular la confiabilidad del instrumento antes de la aplicación definitiva del mismo. El coeficiente de correlación de Pearson, altamente positivo, debe ser igual al instrumento confiable. Limitaciones de la técnica de test-retest o medida de estabilidad. El periodo de tiempo, corto o largo, entre las mediciones puede confundir la interpretación del coeficiente de confiabilidad obtenido mediante esta técnica. Técnica de los tests paralelos o método de formas alternativas. Se administran 2 o más versiones equivalentes de un mismo instrumento. Deben ser similares en contenido, instrucciones, tipos de pregunta y dificultad. Son administradas al mismo grupo en un periodo relativamente corto. Los patrones de respuestas deben variar poco entre las aplicaciones.
Coeficiente de confiabilidad igual a fórmula de correlación de Pearson. Limitaciones de la técnica de los test paralelos o método de formas alternativas. Tienen la dificultad para obtener dos pruebas realmente paralelas, efecto que el primer instrumento tiene sobre los puntajes del segundo. Implica un doble trabajo de construcción de instrumentos. Confiable solo si correlación entre los resultados de ambas aplicaciones es positiva. Técnica de división por mitades o mitades partidas. Requiere solo una aplicación de la medición. El conjunto total de ítems es dividido en dos mitades y se comparan las puntuaciones obtenidas en ambas mediciones. Correlación de Spearman-Brown igual a coeficiente de confiabilidad. Puntuaciones de ambas mitades fuertemente correlacionadas igual al instrumento confiable. Más ítems igual a mayor confiabilidad. Limitaciones de las técnicas de división por mitades o mitades partidas. Continuación. Confiabilidad varía de acuerdo con el número de ítems que incluye el instrumento de medición. Demasiados ítems provocarán cansancio en el respondiente. Coeficiente alfa de Cronbach. Requiere solo una aplicación del instrumento de medición. Produce valores que oscilan entre 0 y 1. No es necesario dividir en mitades los ítems del instrumento. Se aplica la medición y se calcula el coeficiente. Técnica Cudar-Richardson o coeficiente KR20. Permite calcular la confiabilidad con una sola aplicación del instrumento. No requiere el diseño de pruebas paralelas. Es aplicable solo en instrumentos con ítems dicotómicos, que pueden ser codificados con 1, 0, correcto, incorrecto, presente, ausente, a favor, en contra, entre otros. Técnicas de confiabilidad según el instrumento de medición a aplicar. Test retests y paralelos. Pueden ser cuestionarios, escalas, pruebas de conocimiento o test. No se aplica esto, por supuesto, en pruebas de velocidad. Técnicas de confiabilidad según el instrumento de medición a aplicar. Alfa de Cronbach, escalas, Q de Richardson, pruebas de conocimiento. Factores que pueden afectar la validez y confiabilidad de un instrumento. La improvisación, los instrumentos extranjeros, no es empático, por ejemplo, el sexo, memoria, ocupación, edad, motivación al responder, conocimientos, capacidad de respuesta. También puede afectar el ruido, el frío, el tiempo, que son las condiciones en que se suele aplicar. Aspectos mecánicos, entre otras. ¿Cómo saber si un instrumento de medición es confiable y válido? Si este coeficiente es de validez, si el coeficiente es de confiabilidad o mínimo y tiene mínimos grados de error.